Las bicapas lipídicas de las membranas biológicas son consideradas desde el punto de vista físico-químico como sistemas fluidos. En general se dice que las membranas o las bicapas, más que las membranas, las bicapas lipídicas son un mosaico fluido, o también se las suele describir como un cristal líquido. El carácter fluido se debe a que las moléculas de una bicapa lipídica tienen unos grados de libertad en sus desplazamientos que permiten ser considerados fluidos. En este esquema se representa una monocapa, la otra monocapa. Como hemos visto, debiera existir agua arriba y agua abajo, de modo que las interacciones con el agua organizan en el espacio a este conjunto de fosfolípidos. Ya vimos también que este borde libre en contacto con el agua es inestable, de muy baja probabilidad de ocurrencia, por lo cual si esta lámina o bicapa lipídica se extiende lo suficiente, este borde y este borde terminarán fusionándose. Aún así, estabilizada, todos los fosfolípidos realizan permanentemente un conjunto de movimientos. Desde el punto de vista didáctico se resumen o se simplifican los movimientos posibles de los fosfolípidos en cada una de las monocapas, repito, en cada una de las monocapas, en 3 movimientos diferentes. Uno de ellos es el que se ilustra aquí arriba. Los fosfolípidos pueden colisionar, desplazarse unos respecto de otros, y eso produce un movimiento en función del tiempo, produce una difusión lateral. Esto quiere decir que un fosfolípido que está en un cierto lugar, interactuando con otros, puede intercambiar su posición con los adyacentes y así ir difundiendo en el plano de la monocapa. A ese fenómeno de desplazamiento se denomina difusión lateral. Abajo se ilustran otros movimientos. En este caso, se considera que por su alta afinidad por el agua, este punto está más o menos fijo al agua, pero esta región, la región correspondiente a los 2 ácidos grasos, pueden realizar este desplazamiento, que, como aquí es un esquema bidimensional, es como si se desplazara de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En realidad, dado que es tridimensional, puede realizar también movimientos de rotación, vale decir, puede dirigirse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante de la pantalla y detrás de la pantalla. Aquí se ilustra que también pueden realizar procesos que implican, como se describen en esta flecha, fenómenos de rotación. De modo que todo fosfolípido está realizando permanentemente un conjunto de desplazamientos complejos que es el resultado neto de los 3 procesos que mencionamos: difusión lateral, flexión y rotación. En general se considera que estos son los desplazamientos que pueden realizar los fosfolípidos en las monocapas. Dado que los fosfolípidos de esta monocapa están interactuando fuertemente con el agua, y los de esta monocapa, estos interactuando fuertemente con el agua, me estoy refiriendo a los grupos de cabeza polar, es altamente improbable que un grupo de cabeza polar, de uno de ellos, rodeado de su capa de solvatación, atraviese este espacio que no admite agua y se pase a la otra monocapa. Este desplazamiento es sumamente improbable. Estudios físico-químicos permiten estimar que estos desplazamientos, la difusión lateral, por ejemplo, implica que un fosfolípido puede cambiar su posición con los adyacentes más o menos 10 millones de veces por segundo. Este desplazamiento de aquí, de esta monocapa a la otra monocapa, es sin embargo sumamente raro y se estima que la probabilidad de ocurrencia da una frecuencia de más o menos para cada fosfolípido una vez por mes, con lo cual implica que, considerando un fosfolípido en particular, es muy improbable. Esta diapositiva muestra el efecto que tiene sobre la estructura y la composición y también las propiedades físico-químicas de la bicapa lipídica la diferente concentración de fosfolípidos que poseen, como se ve acá, cadenas hidrocarbonadas insaturadas, o sea, con doble enlaces, o, por el contrario, fosfolípidos con cadenas hidrocarbonadas saturadas. Como ven,
En este caso, la estructura está bastante mejor organizada, el ensamblaje más apropiado y las cadenas de fosfolípidos de ácidos grasos no se intercalan en la zona media de la bicapa lipídica. Por otro lado, debido a ello, esto es más fácilmente empaquetable y más fácilmente de transformar en una estructura cristalina. A eso suele llamarse congelamiento de la membrana. En este caso, la existencia de dobles enlaces hacen que, fíjense el espacio que ocupan 5 fosfolípidos acá y el espacio que ocupan 5 fosfolípidos acá. En este caso están mucho más cerca unos de otros y no hay un ensamblado o una intercalación en la zona media de la bicapa. En este caso están más separados y por otro lado hay una intercalación de los extremos de estas cadenas de ácidos grasos en el plano medio de la membrana. Eso hace que por un lado se separen y por otro lado que el grosor de la membrana se modifique. Además de eso, estas cadenas se mueven bastante más que estas otras, de modo tal que se modifica la fluidez de la bicapa lipídica. Esta diapositiva se relaciona con la anterior para mostrar cómo la diferente concentración de fosfolípidos que posean ácidos grasos insaturados modifica las propiedades físico-químicas de las monocapas lipídicas que las contienen. Aquí se ilustran un espacio comprendido entre dos fosfolípidos que poseen un ácido graso insaturado. Puede notarse que la distancia entre ellos es mayor que la que existiría si los dos ácidos grasos fueran saturados. En el espacio comprendido entre dos de este tipo de fosfolípidos puede insertarse un colesterol. El colesterol fácilmente se inserta en estos espacios y se orienta en el espacio debido a que también el colesterol es una molécula anfipática. Ese carácter puede notarse porque está compuesto por un lado por este conjunto de ciclos y este ácido graso. Estos elementos son liposolubles y en consecuencia hidrofóbicos, pero el colesterol tiene también un grupo oxidrilo que opera como grupo de cabeza polar por su carácter hidrofílico. Debido a ello, se orienta en la monocapa lipídica incorporándose o insertándose apropiadamente entre dos fosfolípidos, en tanto ellos posean una de las cadenas de ácidos grasos insaturados. Al costado se ilustra una escala en la que se muestra el grosor de una de las monocapas. Se ilustra a la derecha que hay la región que ocupan los grupos de cabeza polar y, en el caso de la región interna de la monocapa, la que corresponde a la estructura interna de la bicapa lipídica, se nota que el hecho de que existan fosfolípidos con estas características y su inserción del colesterol hacen que en esta región, la que se está señalando, sea una región más rígida desde el punto de vista del empaquetamiento de estas moléculas liposolubles. En esta otra región, que es la zona más interna de la membrana, por ejemplo, pueden notar que hay espacios más amplios entre los ácidos grasos. Ello implica que ellos pueden realizar desplazamientos, flexiones, rotaciones más fácilmente y en consecuencia corresponde a una región interna de la bicapa lipídica que puede ser considerada más fluida.